Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 24 de marzo de 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. El conflicto en Ucrania continúa ocupando los titulares de las noticias en los medios de comunicación virtual y en los medios sociales. Por su potencial peligro de un conflicto mayor y por su impacto que tiene en América Latina, es importante seguir su desarrollo y análisis. El conflicto en Ucrania tiene dos frentes. Uno es el frente del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, y el otro es el frente del conflicto hegemónico sobre Europa de Estados Unidos con Rusia. No vamos a entrar en detalle acerca del primer frente, que es el frente de la batalla con control de territorio, muertos, acciones militares, etc. Pero sí tenemos que decir que Ucrania, o mejor dicho, el pueblo de Ucrania, está siendo el chivo expiatorio de una pelea entre gigantes, Estados Unidos y Rusia. El pueblo de Ucrania en realidad es víctima de la agresión incentivada por Estados Unidos por sus intereses políticos dirigidos a Rusia. Decimos víctimas porque la mayoría del pueblo ucraniano no es partidario de la política neonazi del gobierno golpista de ese país que fue instalado en 2014. Esto tiene mucha evidencia pública, así como hay evidencia de los 14.000 ucranianos de origen ruso que han sido matados por las autoridades de Kiev bajo control de la ultraderecha. El mismo periódico de Estados Unidos, el Washington Post, ha reportado acerca de cómo elementos de la extrema derecha aprovechan el conflicto en Ucrania para establecer una fuerza nazi en el país. Mercenarios internacionales siguen siendo reclutados por grupos como el Batallón Azov, un movimiento político y paramilitar ucraniano nacionalista de extrema derecha. Increíblemente, el Batallón Azov fue absorbido por la Guardia Nacional de Ucrania en 2014 y han adquirido poder de decisión en el gobierno del presidente Zelensky. El asunto es que Zelensky nunca ha negado la presencia de elementos nazi mientras sigue la masacre de personas de origen y habla rusa. En realidad, han sido precisamente esas las razones principales de la intervención rusa: liberar al pueblo de Ucrania del nazismo y defender a la población rusa y sus derechos humanos en ese país, la mayor parte de la cual se encuentra en las dos repúblicas populares que se independizaron en la región este de Donbass. Bien, ese conflicto va por la cuarta semana, donde vemos por un lado posibilidades de ponerle fin por medio de diálogos entre las partes y por otro lado la acción contradictoria de Estados Unidos, países de Europa y el mismo Canadá enviando armas a Ucrania y castigando a Rusia con sanciones. El mismo Biden ha tenido la desfachatez de anunciar el envío de armas letales, oiga bien, para lograr la paz en Ucrania. Eso es absurdo. Como nota al pie de página, hay que comentar que
Esa es una admisión descarada a lo que se ha denominado desde el siglo pasado Pax Americana. Pax Americana en latín quiere decir paz estadounidense, inspirada en Pax Romana del Imperio Romano y Pax Britannica del Imperio Británico. Es un término que se originó después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando Estados Unidos se convirtió en una de las potencias económicas y militares dominantes del mundo. En este sentido, Pax Americana ha llegado a describir la posición militar y económica de los Estados Unidos en relación con otras naciones. El Plan Marshall, que gastó $13,000 millones después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir las economías de Europa Occidental, ha sido descrito por algunos como el lanzamiento de la Pax Americana. En realidad, ahora sabemos que ese fue el lanzamiento de la Bellum Americana, donde Bellum quiere decir guerra en latín. Ahora bien, mucho más importante es referirse al segundo frente del conflicto para entender que el verdadero conflicto es entre Estados Unidos y Rusia en su relación con Europa. Para Estados Unidos es cuestión de hegemonía, mientras Rusia quiere una relación comercial favorecida por la cercanía de los mercados europeos. El resultado de esta confrontación es el Bellum, guerra americana del siglo XXI. Esto está bien documentado en un reciente artículo del periodista argentino Jorge Elbaum. El artículo empieza con un relato espeluznante del descubrimiento por parte de las fuerzas militares rusas, quienes localizaron una red de 6 laboratorios en la zona del Donbass. Recuerden que esa es la zona fronteriza con Rusia, al este de Ucrania. Las instalaciones halladas corresponden al laboratorio de investigación militar gestionados por investigadores estadounidenses y ucranianos en forma conjunta. De esto no hay duda, porque la subsecretaria de Estado Victoria Nuland aceptó la existencia de esos laboratorios conjuntos, pero ella nunca dijo con qué fin. Por allá en 1990, con el derrumbe de la Unión Soviética, 2 sucesos marcaron la pauta de lo que sucediera en Ucrania hasta este día. El primero fue la promesa del jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, James Baker, hecha a Mikhail Gorbachev, que la OTAN no se extendería más allá de la Alemania reunificada. El segundo suceso fue la firma de la Carta para la Seguridad Europea, suscritas por los Estados de Europa, Estados Unidos, Canadá y Rusia. Los firmantes se comprometían a que ellos, cito, no fortalecerán su seguridad a expensas de la seguridad de otros estados. El rechazo estadounidense a la pacificación europea se debe a que la cooperación en seguridad dentro de ese continente fue vista por Wall Street y los think tanks estadounidenses como una pérdida de su influencia en la región. Un funcionario del Departamento de Estado manifestó que
una integración entre Rusia y Europa, cito, sería peligrosa. Si los europeos unen sus fuerzas y construyen un sistema de seguridad común, nosotros nos quedaríamos fuera y eso no es deseable. Hay que fortalecer la OTAN para que eso no ocurra. Cierro cita. Toda la política exterior de Estados Unidos hacia Europa ha sido guiada por ese principio, no de seguridad y paz, sino de control hegemónico. Sabemos que en los últimos 20 años, 14 países fueron agregados como miembros de la OTAN hasta llegar a las fronteras con Rusia. Ese fue un avance militar y belicoso de parte de Estados Unidos que ignoró lo que advirtieron que era un juego peligroso, ya que iba a provocar una reacción de Rusia. Y Rusia reaccionó el 24 de febrero. Pero además de expandir la OTAN, ahora la misión cínica de Estados Unidos era que había que parar a Rusia también en el frente económico. En febrero de 2014 se produjo en Ucrania un golpe de Estado según el guión de la Revolución de Colores promovida por diplomáticos de Estados Unidos, agencias de inteligencia y corporaciones mediáticas. El golpe fue bautizado como Revolución del Maidán. Hemos aprendido más tarde que este golpe tuvo como protagonista a la actual subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que en 2014 era la jefa para asuntos europeos del gobierno de Barack Obama. Mientras que sucedían los disturbios en Kiev, se filtró una conversación telefónica de Nuland con el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Jeffrey Piat. En ese diálogo se explicaron los tres objetivos centrales de la operación del Maidán. 1. Identificar a los posibles dirigentes que debían hacerse cargo del gobierno ucraniano. 2. Impedir la continuidad de los vínculos pacíficos entre la Unión Europea y Rusia. Y 3. Envalentonar a los sectores neonazis rusofóbicos. Como consecuencia, se crearon batallones paramilitares neonazis identificados como tal por sus insignias nazis. Y de nada valió que hasta Canadá solicitó que no se financiaran esos batallones. Más bien fueron recompensados incorporándolos a la Guardia Nacional Ucraniana, conservando símbolos utilizados por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Además, tarde o temprano, Ucrania podría ser otro miembro de la OTAN, a pesar de las protestas legítimas del gobierno de la Federación Rusa. A finales de 2021, Joe Biden promulgó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2022, en la que se profundiza la teoría del cerco y la contención de todos los países que no aceptaran el liderazgo de Washington. En el documento se deja claro que para ser considerado agresor o enemigo de Estados Unidos, solo es necesario que un país exprese la voluntad de defender sus fronteras, su identidad, su seguridad territorial y su soberanía. Por supuesto,
Cuba, Nicaragua y Venezuela caen en esta categoría en nuestra región. Pero en la región de Eurasia, los 4 objetivos específicos de Estados Unidos son demonizar a Rusia y a China para evitar su ascenso como potencias, generar malestar interno en dichos países para impedir su consolidación como potencias, separar a Rusia de la Unión Europea tanto en términos comerciales como energéticos y sustituir a Moscú como proveedor del gas licuado. Y por fin, desplegar una nueva carrera armamentista orientada a revitalizar la economía atlantista. Estos son objetivos explícitos que no requieren explicación, pero que claramente atentan contra la seguridad nacional de Rusia, que se vio obligada a reaccionar en autodefensa. La reacción rusa fue provocada y por consiguiente no fue una sorpresa para Estados Unidos y sus aliados de Occidente. La respuesta fue inmediata. El ministro ruso de Finanzas, Anton Silyanov, declaró el pasado 13 de marzo que el país tiene congelados por las sanciones extranjeras unos 300.000 millones de dólares, casi la mitad de sus reservas internacionales de divisas y oro. Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea impusieron más de 5.000 nuevas sanciones a Rusia, apuntando a sectores clave del comercio, las finanzas, la energía, las exportaciones, la aviación y el espacio. Las restricciones incluyeron la desconexión parcial de bancos rusos del sistema internacional de pagos SWIFT y el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas, la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia y el embargo a las compras de petróleos por Washington. También hubo actos insensatos e ilegales, como el corte de medios de publicación rusos. Pero se ha incrementado la venta de armas a Ucrania. Canadá, con su apoyo incondicional a Ucrania, no se queda atrás. Donde Estados Unidos no debe de haber planificado muy bien es que al cortar las importaciones de recursos energéticos de Rusia, está creando una crisis energética en Estados Unidos y ciertamente en Europa, con el precio de barril de petróleo que se puede disparar hasta los $300. Ya en Vancouver el costo de un litro de gasolina es de casi $2. Al mismo tiempo, Rusia puede fácilmente vender su petróleo y gas a otros países de Asia, incluyendo China. ¿Por qué decimos que no fue una buena estrategia? Porque si Estados Unidos hubiera previsto esto, tal vez se hubiera acercado a Venezuela para conseguir su petróleo antes que la crisis ocurriera. No fue sino hasta el 5 de marzo cuando funcionarios de Biden visitaron Caracas para tramitar la compra de petróleo con quien desconocen como presidente, Nicolás Maduro, y ni siquiera le avisaron a su protegido Juan Guaidó. Eso demuestra desesperación y decisión retrasada. Pero como nos dijo nuestra María Páez de Venezuela Viva, Venezuela no se doblegó.
Sus condiciones para venderle petróleo a los Estados Unidos fueron reconocimiento de su soberanía y legitimidad del gobierno, liberación de Alex Saab, abolición de las sanciones y devolver el dinero que le robaron a la nación. Estados Unidos se fue con el rabo entre las piernas. Estados Unidos también esperaban que Venezuela condenara la intervención militar de Rusia, pero allí también fallaron miserablemente. Venezuela ha reiterado su amistad y cooperación estratégica con Rusia y con China. China, al igual que Venezuela, rechaza el uso de las medidas unilaterales impuestas contra otros países para generar presión u objetivos políticos. De hecho, el astronómico número de sanciones contra Rusia nos recuerda que el arma más poderosa de los Estados Unidos es la imposición de castigos financieros por un sistema que está bajo el control de Washington. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, en el Foro Diplomático 2022 en Antalya, Turquía, reiteró, y cito, el rechazo a la imposición ilegal y arbitraria de medidas coercitivas unilaterales y una sólida convicción de integración política y económica a través de mecanismos de asistencia como la CELAC, ALBA, TCP y Petrocaribe, con miras al bienestar de nuestros pueblos. Cierro cita. Algunos han sugerido que la política de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, sanciones, aplicadas por los Estados Unidos podrían constituir un incentivo de solidaridad política para unir a los países afectados. La unión de más de 30 países que sufren las sanciones inhumanas de Estados Unidos tiene una causa común que los haría inmunes a cualquier interferencia divisiva liderada por Estados Unidos. Tal unión de países sancionados se convertiría en un fuerte bloque financiero y económico unido por un objetivo político común. Podrían registrarse en el sistema financiero en desarrollo de Rusia y China y por lo tanto ser independientes de la economía controlada por el dólar estadounidense. Aquellos que temen que se cree una dependencia a un poder diferente deben darse cuenta, primero, la prioridad más inmediata ahora es romper urgente e inmediatamente con la hegemonía unipolar del imperio estadounidense. Segundo, el imperio estadounidense se está derrumbando, pero seguirá intentando sobrevivir a toda costa. A menos que el resto del país esté preparado, todos los países, sociedades y economías serán absorbidos por el caos que seguirá. Este vacío caótico inevitablemente incluiría guerras, destrucción y sufrimiento. Tercero, Rusia y China están liderando el camino hacia una economía global libre del dólar. Unirse acelerará el proceso para una recuperación económica más rápida del impacto de las sanciones. Y cuarto, el bloque, por la variedad de sus integrantes, tiene una gran diversidad cultural, social, política, ideológica, histórica, no europea y no anglosajona, que favorecería el inicio de un mundo multipolar verdaderamente global. Terminamos este programa con un llamado a la reflexión, que las guerras no ocurren por accidente natural. Hay fuerzas políticas que manipulan la opinión pública y provocan conflictos armados por sus propios intereses.
Desenmascarar esos intereses es esencial. Siempre hay que ponerle fin a las guerras y trabajar para la consolidación de la paz como meta por encima de cualquier ideología. Pero mientras haya un solo hegemón en el mundo, siempre habrá una tendencia a la imposición de su voluntad. La historia nos enseña eso. Un mundo multipolar es necesario y es posible. Todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.